Muy buenos días, mi nombre es Daisy Miranda, soy estudiante de la Universidad Católica del Oriente. Estoy realizando mi sexto semestre de teología. Por gracia de Dios, hoy me corresponde realizar un documental sobre la conciencia moral y los tipos de conciencia. Esto es para la asignatura Evangelio y Vida. Pero antes de realizar esto, me pongo en las manos de la Santísima Trinidad, del Espíritu Santo de Dios, que sea Él que me ilumine lo que debo hablar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, siempre procurando el bien de las almas y de nuestra propia santificación. Espíritu Santo, ilumíname y santifícame. Bueno, hablar de este tema de la conciencia y los tipos de conciencia, para mí personalmente es un tema muy delicado. ¿Delicado por qué? Porque si vemos que en el numeral 1776 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: en lo más profundo de la conciencia del hombre se descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer, a cuya voz resuena cuando es necesario y en los oídos del corazón, llamando siempre a amar, servir, hacer el bien y evitar el mal. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que todo hombre en su naturaleza, creado por Dios a imagen y semejanza de Él, estamos llamados a hacer lo bueno, ¿cierto? A ser buenos, a tener una conciencia cristiana a lo bueno. Pero también, como lo dice en una de las cartas de San Pablo, nosotros hacemos el bien que queremos hacer y hacemos el mal que no queremos hacer. Es decir, que nosotros en nuestra propia conciencia, yo pienso que así sea una persona la más mala, la más matona, yo pienso que en su interior tiene algo bueno en medio de su conciencia. ¿Por qué? Porque es que nosotros los seres humanos hemos sido creados por alguien bueno y ese bueno es Dios. Dios nos creó a Él, a la imagen y semejanza del mismo Dios. Es decir, que en nuestro interior hay algo bueno, así hagamos lo malo, ¿sí? Lo malo que no queremos hacer. Pero, ¿por qué digo esto? Porque en la creación, en todo lo que nos habla las Sagradas Escrituras, sobre todo en el libro de Levítico, que nos llama a la santidad, nos llama a ser perfectos, sed santos como vuestro Padre es santo. Es decir, que nosotros somos llamados a tener una conciencia moral cristiana, ¿sí? A hacer lo bueno, a ir no solamente en el hablar, sino también en el testimonio, porque muchas veces las palabras edifican, pero el testimonio arrastra, ¿cierto? Por ejemplo, voy a poner un testimonio de mi vida personal. Soy una persona casada con mis hijos, soy negociante, trabajo con el comercio, tengo una floristería. Y un día llegó un señor y me dijo: señora, necesito realizar un arreglo floral, pero no es para mi esposa, es para mi amante. No quiero, si ella llega a venir acá, que le den detalles ni nada, para que no vaya a haber problema. Entonces yo le dije, me quedé como pensando, y obviamente en mi interior yo decía: Dios mío, yo necesito la plata porque es mi negocio. Pero también en mi conciencia moral, yo decía, yo no quiero que lo que el Señor me propone algún día también me lo hagan a mí, ¿sí? Entonces yo le dije: qué pena, Señor, pero lamentablemente no le puedo hacer el arreglo porque lo que no quiero
para mí, no lo quiero para los demás. Entonces, si usted gusta, cuando necesite un ramo para su esposa, puede venir a hacerlo. Eso para mis trabajadores, incluso para mi esposo, tuvo una reacción, pero ay, si nosotros necesitábamos el dinero, eso a nosotros no nos importa. Pero cuando nosotros estamos formados con una conciencia moral cristiana, hacer el mal para nosotros va a retumbar más en los oídos de nuestro corazón, ¿cierto? Entonces, esto nos lleva a tener como una conciencia, porque uno a veces, muchas veces dice, qué bueno irme a acostar y tener mi conciencia en paz. Pero también sabemos que en medio de la humanidad existen varios tipos de conciencia, como una conciencia errónea, una conciencia laxa. Es decir, en la conciencia errónea, nosotros a veces por encima de cualquier cosa hacemos, no importándonos llevar las personas o nuestra conducta moral buena, hacemos cosas malas, ¿cierto? Y pensamos que haciendo eso bueno, no estamos haciendo lo malo. Por ejemplo, pongo un ejemplo, el aborto. El aborto es algo que yo puedo decir, es que yo voy a abortar porque yo soy muy joven, porque este bebé me va a dañar la universidad, porque este bebé me va a dañar mi vida y yo no quiero que un bebé en este momento me ate. Entonces yo pienso que por querer salir yo adelante, por querer yo darle a mis padres, no defraudarlos, por yo verme una profesional el día de mañana, yo a qué estoy llamando, a tener una conciencia moral errónea, es decir, mala, una conciencia donde yo estoy llevando ese bebé a abortarlo, o sea, a deshacerme de ese bebé con el fin de yo quedar bien. Entonces creo en mi conciencia o no en mi conciencia, yo pienso que estoy haciendo algo bueno por lo malo, ¿sí? O sea, Dios, sabemos que en nuestra conciencia y en lo más profundo de nuestro corazón, sabemos que está mal ante los ojos de Dios y ante los ojos del hombre, porque la vida es de Dios y el único que tiene derecho a la vida es Dios, no nosotros siendo jueces de acabar con una vida o atacando con la personalidad de una persona, la podemos matar, ¿cierto? Entonces, en ese caso, nuestra conciencia errónea actúa de una manera que no se puede decir que no es lícito. También podemos decir que en una conciencia moral laxa, también podemos interpretar esa conciencia que hoy en día se dice peco, rezo y empato. Es decir, yo puedo tener una conciencia cristiana donde hago lo bueno, pero resulta que llegó el fin de semana y bueno, me voy a echar mis canitas al aire. En esas canitas al aire, pues puedo caer en la infidelidad, puedo caer en el excesivo de alcohol, puedo hacer cosas que no son coherentes a mi vida, pero yo mañana pues voy y me confieso, sí, entonces peco, rezo y empato, y eso no es así, porque de todas maneras nosotros llamados a la santidad, creados por nuestro Dios, no tendremos una conciencia coherente, porque dice en el numeral 1779 que es preciso
que cada uno preste mucha atención de sí mismo para seguir la voz de la conciencia. O sea, que no está bien que yo, teniendo una conciencia cristiana, el fin de semana vaya yo a tener una conciencia laxa, ¿sí? Y esa conciencia laxa me lleve totalmente a tener una conciencia errónea. Entonces, pienso que Dios ha sido perfecto en tener como la conciencia del hombre como un cofre en la intimidad de cada uno, ¿cierto? Porque el hombre se ve a veces enfrentado en situaciones que le hacen a uno mismo un juicio moral, o sea, es decir, un juicio a lo bueno y a lo malo. Nosotros como hombres nos esforzamos en interpretar, en dar a conocer una experiencia de que somos buenos, pero lamentablemente nosotros podemos decir, nosotros engañamos a la humanidad, engañamos a las personas que nos rodean, pero nunca, a través de nuestra conciencia, nunca vamos a poder engañar a Dios ni a nosotros mismos. Especialmente yo digo que bueno, Dios mira en lo profundo del corazón del hombre la conciencia, pero más nosotros mismos nos miramos la conciencia y sabemos que de un acto malo que hemos hecho en lo profundo de nuestro corazón sentimos como ese arrepentimiento, y muchas veces en esa conciencia errónea llevamos una vida que ni nosotros mismos podemos aguantar, es decir, por causa de un insomnio, la conciencia no me deja en paz, estoy haciendo algo malo, no es bueno lo que estoy haciendo, por ejemplo, una infidelidad, no puedo dormir, no puedo ver la cara de mi esposo, no puedo ver la cara de mis hijos, no puedo hablar con autoridad, Entonces todo esto me lleva a que en mi interior, en mi mismo interior, sé que no estoy haciendo las cosas buenas. Perdón, las cosas malas, no estoy haciendo lo bueno. Entonces, por esta razón, yo sé y entiendo que para nosotros formar conciencias en el mundo actual, en el mundo de hoy, lo más hermoso es nuestros hijos y a quien nosotros podamos evangelizar, ¿sí? Donde nuestros hijos desde el vientre materno es como una estructura de un edificio, ¿sí? Empezar a construir esos verdaderos valores para llevar a un joven a una conciencia cristiana, sin exceder los límites, porque todo, como se dice, la virtud en el medio, sin exceder los límites, porque no queriendo que nosotros, por querer decir que somos, que tenemos una conciencia moral cristiana, somos lo más perfecto. No, porque nosotros en nuestra debilidad humana, en nuestra debilidad, de seres creados por Dios, nosotros conocemos el pecado, a lo contrario de la humanidad de Cristo. En lo humano, Él no conoció el pecado. Pero nosotros, en medio de todo esto, nosotros nos esforzamos y debemos esforzarnos por hacer esos cimientos en nuestros hijos, en las demás personas, hacer valores que realmente resalten, que lo lleven a ser buenas personas, de tener una conciencia crítica, pero una conciencia en lo bueno. Este tema es bastante extenso, de verdad que me gustaría y no terminaríamos todo un día hablar de los tipos de conciencia, pero doy gracias a mi profesor David por esta hermosa asignatura, y bueno, aprender y seguir aprendiendo más
de la conciencia y más que eso, vuelvo y digo, ser testimonio para la vida y para el mundo entero.